Saludamos a Rodolfo Tailade, que está en el Congreso de la Nación, porque hay comisión de juicio político. Rodo, ¿cómo estás? Hola, Eva, ¿qué tal? Buen día. Disculpas por el fracaso de ayer, pero bueno, lo suplimos con la columna del día de hoy, que justamente tiene que ver con lo que en algunos minutos vamos a empezar a trabajar, que es una nueva audiencia en la Comisión de Juicio Político, ya definitivamente trabajando el tema, el fallo mal llamado de coparticipación, ¿no? Recordemos a la audiencia la decisión del presidente Macri en su momento, a través de un decreto presidencial, de incrementar el porcentaje de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, llevándolo de 1.4% de la masa coparticipable al 3.5%, con la excusa de que eso servía para financiar el traspaso de la policía de la ciudad. Bueno, todo ese conflicto que se generó alrededor de este tema tuvo como epicentro, si se quiere, la filtración de los chats de Marcelo D'Alessandro, del Telegram de Marcelo D'Alessandro. En una de esas filtraciones surgió una promiscua relación entre el gobierno de la ciudad, a través de D'Alessandro, y la Corte Suprema, a través de Silvio Robles, el director general de la Abogacía de Rosario. Al respecto vamos a tener hoy destacadas figuras para tomarle declaración. Creo que la más importante es la presencia de Silvina Batakis. Silvina Batakis es hoy la presidenta del Banco de la Nación Argentina, pero el año pasado, concretamente el 10 de marzo del año pasado, que es cuando se llevó adelante la última audiencia de conciliación entre las partes ante la Corte, Silvina Batakis fue, junto con Eduardo de Pedro, con Guado, los que representaron al Estado Nacional en esa audiencia. Esa audiencia fue una audiencia en donde las partes expusieron sus posiciones y la Corte los instó a iniciar un proceso de negociación, que luego terminó, digamos, frustrándose. Pero ¿qué es lo importante de esa audiencia? ¿Qué es lo que le vamos a preguntar a Batakis? Fundamentalmente, si estaba presente en esa audiencia Silvio Robles, porque hay un acta, el acta que elaboró la Corte respecto de esa reunión, en donde están identificados todos los presentes, salvo uno, Silvio Federico Robles, llamativamente oculto, digamos, en el acta. Entonces, una de las preguntas centrales va a tener que ver con esa audiencia, quiénes eran los que estaban presentes, y fundamentalmente si estaba presente Silvio Robles. Marcelo D'Alessandro está en el acta, con lo cual tendríamos en ese, si Batakis confirma la presencia de Robles, ya tendríamos esa evidencia de manera ya plena. Por supuesto que también le vamos a hacer preguntas respecto de la posición del Estado Nacional sobre el tema de fondo, ¿no? Sobre el nuevo decreto que en su momento dictó Alberto, revirtiendo el decreto de Macri, entre otras cosas. Pero me parece que lo más interesante va a pasar por ahí, porque nos cuente un poco cómo se desarrolló aquella audiencia y quiénes fueron los que estuvieron presentes. Después de Silvina Batakis tenemos 4 fiscales de Estado citados. Los fiscales que tendrían que ser una suerte de procurador, ¿no? Procurador en cada provincia. Pero tenemos citados a los de Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca y Santa Cruz. Son 4 provincias que se presentaron en el expediente, se presentaron en el juicio que la ciudad le inició a la Nación ante la Corte. Se presentaron bajo la figura de amicus curiae, ¿no? Amigos del tribunal. Este es uno de los cargos que le estamos haciendo a la Corte Suprema. Recibieron alrededor de 13 presentaciones de provincias argentinas que pedían ser escuchadas, porque
una resolución en esta causa implicaba claramente un menoscabo a los intereses de la provincia, es decir, lo que le quitó la nación, el macrismo al resto de las provincias, por lo menos merecía que sean escuchados. Hubo alrededor de entre 12 y 13 presentaciones de los fiscales de Estado de las distintas provincias argentinas pidiendo que sean escuchados, pidiendo ser tenidos en cuenta al momento de resolver, y la Corte nunca contestó, ni siquiera les dijo, bueno, quédense tranquilos, los voy a llamar. Directamente fue a la papelera de reciclaje, pero todas estas presentaciones, lo cual es de una gravedad enorme por sí misma, ¿no? Que dos provincias argentinas se presenten ante la Corte diciendo, por favor, escúchenos porque esto nos afecta, tenemos algo para decir, y ni siquiera le respondieron por escrito el planteo. No es que nunca hubo una audiencia, nunca lo llamaron, directamente ni siquiera le contestaron el planteo en el expediente. Y eso me parece que también, o estoy seguro que también forma parte de lo que después luego tendremos que convertir en un dictamen seguramente acusatorio, ¿no? Esto de nosotros estamos planteando que la Corte desprecie el federalismo a partir de una decisión que tomó en un juicio, pero estas actitudes también muestran cómo desprecia el federalismo la propia Corte. Estos son los testimonios que vamos a tomar hoy. También se va a discutir algunas cuestiones, por ejemplo, la subcomisión que va a quedar a cargo de lo residual de obra social. Acordate, Eva, que nosotros hemos terminado la investigación de obra social respecto de Juan Carlos Maqueda, pero vamos a conformar una subcomisión. Seguramente voy a estar trabajando junto a Vanessa Silva y a Ramiro Gutiérrez por nuestro bloque. Esperemos que Juntos por el Cambio designe otros 2 miembros para que conformemos juntos la subcomisión. ¿Qué vamos a hacer en esa subcomisión? Vamos a evaluar las responsabilidades del resto de los ministros de la Corte en relación con la obra social. Entonces, porque más allá de que está muy clara la responsabilidad de Maqueda, de hecho hasta asumida de forma personal por el propio Maqueda, lo cierto es que también hay que hacer una consideración respecto de la situación o la responsabilidad que tienen los otros miembros de la Corte, que yo, desde mi punto de vista, claramente también tienen que ver. Después veremos si tienen un poco menos o más, pero claramente nadie puede acá hacerse de los jueces de la Corte, ninguno puede hacerse el distraído. Y bueno, finalmente estaremos discutiendo también más otros pedidos de prueba. Seguramente vamos a entrar en... Marquemos el último pedido de prueba que hiciste también, digo, en relación. Okay. Sí, porque tuvo repercusión. Sí. Exactamente. Mira, nosotros tenemos como una de las evidencias en el proceso juicio político los chats que terminaron siendo del Lago Escondido, que terminaron siendo parte de notas periodísticas. Nosotros, nuestra fuente de información es la nota periodística, no es la filtración en sí, sino los medios de comunicación que tomaron estas cuestiones. A partir de ahí, nosotros necesitamos demostrar que esos chats que dan cuenta de una relación promiscua entre Robles y D'Alessandro, o sea, entre el gobierno de la ciudad y la Corte, tenemos que demostrar que son verosímiles. ¿Cómo demostrar que son verosímiles? Bueno, de distintas maneras. Por un lado, la más importante y la que generó mayor repercusión tiene que ver con el peritaje de los audios de voz que hay en esa filtración, en esos audios, en esos chats. El que tiene, lo que nos interesa es peritar la voz de Marcelo D'Alessandro, hay varios audios a lo largo de las distintas filtraciones. Si bien no hay un audio entre Robles y D'Alessandro, sí hay audios de D'Alessandro con otras personas. Bueno, si nosotros logramos demostrar que esa es la voz indudablemente de Marcelo D'Alessandro, vamos a poder arribar a la conclusión de que los chats son verosímiles, son ciertos.
¿Cómo hacer ese estudio, ese peritaje? Bueno, hay que tomarle un registro de voz en este caso a D'Alessandro, que lo tiene que hacer gente idónea, digamos, no es que vamos a poner nosotros un grabador adelante de D'Alessandro cuando venga, sino que vamos a convocar a personal especializado, seguramente de Policía Federal, que va a tener un mecanismo para tomarle el registro de voz cuando declare D'Alessandro en la Comisión de Juicio Político, para tener lo que se llama un indubitable, es decir, sin ninguna duda esto corresponde a D'Alessandro porque fue tomado en la persona de manera personal. Y luego habrá que hacer un cotejo, lo que se grabó el día que D'Alessandro va a venir a declarar, lo que se grabe en ese momento se compara con los audios que están en los chats del Telegram de D'Alessandro. Entonces va a ser un elemento más que digamos que confirme que efectivamente se trata de chats verídicos, ¿no? Que efectivamente existieron. Después hay otra posibilidad también de empezar a por vía indirecta de llegar a confirmar que efectivamente esto pasó. Pero bueno, todo esto que te voy a contar ahora es una idea mía, no está definido, ni mucho menos, no está hablado en la comisión, pero creo que tiene que ser muy, me parece que puede ser muy conducente. ¿Y a qué me refiero? Bueno, a lo largo de las distintas conversaciones, pero sobre todo la conversación entre los jueces, la primera filtración, la charla entre los huemules, ahí que permanentemente distintos protagonistas del chat, o sea, estos jueces, hablan entre sí, que me vino a ver, hablan de periodistas. Es decir, sale la nota el 17 de octubre en página 12, respecto de que habían viajado jueces a Lago Escondido, y a partir de esa nota empieza a haber distintos llamados de periodistas a los miembros de los huemules. Por ejemplo, Franco Misraji y Ari Lijalat del Destape empezaron a llamar a Maíquez y a otro juez. Julián Ercolini recibió el llamado de Paz Rodríguez Nil, periodista de La Nación. Casial, creo que también de Paz Rodríguez Nil. Después hay alguien que habla con Raúl Colman, que fue el que escribió la nota. Y otro periodista que ya me voy a acordar, pero bueno, Irina Hauser, Irina Hauser, exactamente, Irina Hauser. Bueno, digamos, entonces en los chats se habla de que digamos, cada uno dice, no, a mí me llamó por esto, le dije tal cosa y demás. Entonces hay una medida bastante sencilla, que es convocar a los periodistas y preguntarle, tal fecha, ¿intentaste hablar con el juez Maíquez? ¿Lo llamaste por teléfono al juez Maíquez? Esto que dice Maíquez en el chat de que estaban buscando a Loli Jaladi, ¿es así? Entonces, por esa vía, llegar a demostrar, de manera indirecta, demostrar que esos chats efectivamente son ciertos, ¿no? Porque están dando cuenta de situaciones que efectivamente pasaron, que es esto de los periodistas intentando averiguar y ellos hablando entre sí respecto de quién lo había llamado, quién no y demás. Sí, lo que también recuerdo es lo que el cuento que Ercolini le quería, ¿no?, contar de alguna forma a Paz Rodríguez Nil, ¿no? Eso me parece. Exactamente. Porque ahí están tratando de crear un relato y quieren que ese relato lo cuente la que era la vocera, que querían que fuera la vocera de de la versión de ellos. Claro. Efectivamente. Bueno, justamente, entre otras cosas, me parece que hay que aprovechar que una falta de respeto, digamos, a los periodistas y creo que deberíamos, a través de eso se puede llegar a la conclusión de que efectivamente esos chats son ciertos, son
verosímiles, y por lo tanto la parte del chat que nos interesa, porque en el juicio político lo único que nos interesa a nosotros es la conversación entre Robles y de Alessandro. Todo lo demás es grave, puede ser causas penales, etcétera, pero no tiene que ver con el juicio político. Nosotros vamos, digamos, desde afuera hacia adentro, intentar demostrar que estos chats efectivamente fueron así. Todavía falta para esto, tenemos algunas semanas, porque acordate que creo que las vacaciones de invierno también alcanzan al Congreso, o por lo menos unos días sin actividad, pero esto sería lo próximo. Rodo, la seguimos la semana que viene. Ah, no, el jueves, ¿no? El jueves la seguimos, Rodo. El jueves